En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Hay un momento en que alguien en la vida no es cristiano y que de un momento a otro ese que no era cristiano se vuelve cristiano. ¿Cómo es que esto ocurre? Aquí nosotros vemos en este pasaje que hay 3,000 personas que fueron añadidas a la iglesia en Jerusalén como el resultado del sermón del apóstol Pedro. Pasaron de muerte a vida. El entendimiento se les abrió, comprendieron lo que no entendían. ¿Cómo es que ocurre eso? ¿Cómo es que alguien se vuelve cristiano? Los cristianos, según el Nuevo Testamento, somos hombres y mujeres que sabemos exactamente quiénes somos y en qué creemos. Si preguntas a alguien que dice ser cristiano, ¿qué significa convertirse en cristiano? Muchos no lo saben. Muchos que dicen ser cristiano no lo saben. Ellos creen a veces que ser cristiano es pensar algo acerca de Dios o pensar a veces en Dios. Otros piensan o creen que ser cristiano es hacer buenas obras. Otros creen que es vivir una vida correcta. Otros piensan que el ser cristiano es ir a la iglesia y tener a veces un espíritu de amistad, de bondad, de generosidad, ser solidario con el prójimo. Y pensamos que el cristianismo es aquello. Pero en el libro de los Hechos encontramos una situación muy diferente. Y nosotros vemos que a estas personas que la Biblia describe, realmente les pasó algo. Algo ocurrió en sus vidas. Y la pregunta es, ¿qué les sucedió? Bueno, en primer lugar, lo que yo quiero que notemos es que estas personas en las Escrituras, ellos experimentaron un cambio total. Un cambio total. Cuando Dios obra en el corazón de un hombre, de una mujer, por más endurecido que sea esa persona, por más miserable o pecadora que sea, por más pensamiento sucio que tenga, esa persona experimenta un cambio. Dios lo transforma, Dios lo cambia. Quienes no saben lo que significa ser cristiano o no saben decir por qué son cristianos, por definición no son cristianos en lo absoluto. Porque un cristiano sabe quién es y sabe en quién ha creído. Cuando el doctor Lucas, quien escribe este libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 1 de Hechos, Lucas dice lo siguiente, porque esta carta parece que la dirige a un amigo que se llamaba Teófilo. Y él dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que cuando Lucas escribe el Evangelio de Lucas y luego escribe en Hechos, todo lo que él empieza a hablar, todo lo que empieza a escribir, todas las experiencias que recauda, todos los testimonios que adquiere, toda la investigación que él hace es sobre Cristo, sobre una persona. Como vemos,
Todo en el evangelio, todo en el cristianismo se trata acerca de una persona, de Jesús. De Jesús. Y si no se habla de Él, sino que solamente se habla acerca de buenas ideas, acerca de buenas obras, de buenos pensamientos, de buenas actividades, no se está hablando de cristianismo. Hay muchos que tienen tantas ideas, tantas cosas, pero no hablan de Cristo. El sermón leído en forma impresa de Pedro no explica el hecho de que las 3,000 personas tuvieran esa experiencia maravillosa y vital para salir de una posición y estar luego en otra. No. Lo que explica el hecho de el cambio que esas personas experimentaron fue la obra que hace el Espíritu Santo de Dios en el corazón de las personas. Es lo que Dios por su Santo Espíritu hace. Pedro tomó su sermón inspirado por Dios, predicó y el Espíritu Santo tomó esas palabras llevadas por el Espíritu Santo fue a la mente de la gente. La gente entendió, Dios abrió el corazón, el entendimiento, despertó las conciencias. Y esta gente empezó a ver la condición en la que ellos estaban. Ellos empezaron a darse cuenta lo miserables que eran y la necesidad que tenían del Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Chequea lo que dice el versículo número 37 de Hechos capítulo 2. Dice allí, se sintieron profundamente conmovidos. Cuando oyeron esto, cuando oyen el mensaje de Pedro, dice que ellos se sintieron conmovidos, compungidos, se sintieron afligidos. Y inmediatamente dicen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Algo turbó a los hombres y a las mujeres que estaban allí cuando oyeron el sermón de Pedro. Algo los trastornó y clamaron. Y yo creo que simplemente fue Dios, Espíritu Santo, quien obró en el corazón de ellos. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. No hay iglesia. Y esto es algo que nosotros normalmente no podemos entender porque es algo que nosotros no hacemos. Eso no está en el poder del pastor, no está en el poder de los hermanos, no estaba en el poder de Pedro. Tal vez la gente no podía entender cómo es que 3,000 personas cambiaron de la noche a la mañana en un instante y empezaron a tener una vida diferente. No se puede adoptar el cristianismo. Se puede adoptar una religión, ciertas creencias, las ideas de mucho movimiento, hasta el hacerse miembro de una iglesia. Pero no se puede adoptar el cristianismo. Por definición, el cristianismo es algo que más bien te adopta a ti. No es que tú decides volverte cristiano cuando tú quieres. Es cuando el Espíritu de Dios trae vida a tu vida muerta que tienes. Ahí es que la gente se vuelve cristiana, no antes. No se puede explicar realmente cómo es que ocurre eso. Pero lo único que podemos decir que es el poder transformador del Espíritu de Dios que llega a nuestras almas y nos hace ver quién es Jesús.
Esta obra incomprensible de cómo es que obra el Espíritu de Dios es lo que se ve en el libro de Hechos en el capítulo 2. Las palabras que predicó Pedro las tomó el Espíritu Santo y las hizo penetrar en el corazón, en las mentes, en las conciencias de los que oyeron aquel sermón. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de estas cosas, de cómo obró el Espíritu Santo a través de la predicación de estos hombres. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, en 1 Corintios 2, versículo 1 y 2, dice la Biblia: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Es que no se trata de Él, no se trata de nosotros. Se trata de lo que Dios hace en nosotros. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Convertirse en cristiano es algo que esencialmente nos ocurre. Nos pasa de un momento a otro. Esos 3,000 que la Biblia menciona fueron transformados, fueron renovados, fueron regenerados. En su interior se desarrolló una obra que nunca antes había ocurrido. Y así es como Dios toma vasos inmundos y sucios y los transforma y hace de ellos vasos útiles en las manos para la gloria del Señor. Así que lo primero es que estas personas experimentaron un cambio total. Experimentaron un cambio radical. Pero en segundo lugar, nosotros nos haríamos la pregunta: ¿qué es lo que exactamente hace el poder del Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que nosotros de un momento a otro seamos diferentes? Que de un momento a otro le cojamos asco al cigarrillo, a la droga, al alcohol, a la pornografía, al sexo ilícito. ¿Qué es lo que hace que seamos diferentes? ¿Qué es lo que hace exactamente el Espíritu Santo? ¿Sabe qué es lo que nos lleva en primer lugar? Nos hace pensar. Ocurre que la gente anda en este mundo y no piensan. La gente se mueve por sus glándulas, por sus emociones y por sus placeres. Pero la gente, antes de hacer lo que hace, no piensa. Actuamos. Hechos 2, 36 y 37, dice la Biblia: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué ellos exclamaron esta frase y dijeron: ¿qué debemos hacer? Porque lo que había dado Pedro, obró el Espíritu Santo en ellos y los llevó a pensar. Y después de pensar y ver lo que habían hecho, se dieron cuenta del mal que antes, 6 semanas atrás, habían hecho. 6 semanas antes, estas personas estaban en medio del populacho. ¿Y sabes lo que gritaban? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Eran parte de todo ese grupo, esa gente. ¿Qué pasó con la multitud cuando Jesucristo entró en Jerusalén? Inicialmente, bendito el que viene en el nombre del Señor.
y al poco rato, crucifícale. Así es la gente. Así es la gente. Hoy piensa una cosa e inmediatamente cambian de parecer. Hoy deciden aquello, tienen un juicio de esto y mañana tienen otro juicio de la misma persona. Pero a esta multitud ocurre que les sobrevino un gran cambio y lo primero que implicó dicho cambio es que esta gente empezó a pensar. Empezó a pensar y a pensar en aquel Jesús a quienes semanas antes ellos habían dicho, crucifícale. En Gálatas capítulo 1, versículos 4 y 5, dice el apóstol Pablo, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando uno oye pasajes como estos, de que otro dio su vida en mi lugar para yo tener vida eterna, esto a mí me lleva a pensar. Al menos que siga muerto y no piense ni me interese. ¿Cuál es la característica de este malvado mundo? Que la gente no piensa. Esa es la característica. Que no puede pensar, que se deja llevar por las emociones de las masas. Exageran, se van a los extremos. Hoy tienen un concepto de alguien y mañana tienen otro concepto de la misma persona. Eso es evidente en la Biblia. Hechos 28, 2. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Esto fue después de un naufragio. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Qué interesante. Primero lo ven como un asesino, como un hombre que venía probablemente haciendo algo malo, que Dios, la justicia de Dios lo había alcanzado y por eso era lo que le estaba pasando las cosas. Pero luego cambian de parecer. Oh, Él es un Dios. Lo primero que se les ocurre a aquellos en quienes el Espíritu Santo comienza a obrar, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que comienzan a pensar. Empiezan a pensar y a considerar las cosas de un modo en que nunca lo habían hecho. Y ese efecto en el cristianismo de llevar a hombres y mujeres a pensar es una obra, sin lugar a dudas, del Espíritu Santo de Dios. La multitud que se añadió en la iglesia en Jerusalén, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, reflexionó. Ellos se arrepintieron, cambiaron de parecer por completo. La gente va por la vida en este mundo sin pensar. Por eso hay divorcios. Por eso hay tanto crimen. Por eso hay tanta maldad. La gente no piensa. En tercer lugar,
La pregunta es, ¿y en qué nos hace pensar? Si el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre que ha estado endurecido, que no ha conocido a Dios, ¿en qué es que piensa? ¿En los videojuegos? ¿En qué piensan? ¿En el chateo? No. No nos hace pensar tampoco en nosotros mismos. Somos tan egoístas por naturaleza que siempre estamos pensando en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestra comodidad. Queremos asegurar todas las cosas, queremos tener el control de todo. Y salimos muchas veces, no, es que hay que ser precavido. Queremos tener como controlado nuestra jubilación, nuestro seguro financiero para los años que vienen. Que Dios nos libre, hermanos, de poner una excusa por otra y perdamos de vista el horizonte que es Cristo. Porque aún en eso tenemos que aprender a descansar en Él. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.